A continuación, tenemos la primera conferencia magistral. Se denomina Diseño de materiales de la aplicación al átomo desde la mecánica cuántica. La va a dar el ponente, el doctor Aldo Humberto Romero Castro. Podemos decir de su currículum vitae que es profesor de la Universidad de Virginia Occidental en Estados Unidos y profesor adjunto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del cuerpo de profesores del Departamento de Física, donde desarrolla temas de investigación en el área de ciencia computacional de materiales. Ha publicado más de 190 artículos en diferentes revistas internacionales de alto impacto, obteniendo hasta el momento más de 3.800 citas a sus trabajos. Ha impartido numerosos cursos a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, seminarios y programas de formación en entidades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras. Sus líneas de investigación se centran en la caracterización y predicción de nuevos materiales a escala atómica basados en modelos computacionales. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y fue nombrado Fellow de la Ciudad Americana de Física. Este año fue reconocido como uno de los mejores investigadores de la universidad con el premio Vinidium, que se otorga anualmente a un investigador de la universidad. Ha realizado estancias en conferencias institucionales en el mundo, entre ellas el Max Planck, que aloja durante su año sabático y en el cual recibe un apoyo de la Comunidad Europea con la reconocida beca de Marie Curie. En cuanto a su experiencia y desarrollo profesional, él es ingeniero civil, egresado de la Universidad de los Andes, Colombia. Tiene un doctorado en física por la Universidad de California, San Diego, también un doctorado en química por la Universidad de California, San Diego, y un postdoctorado en física por el Max Planck Institute de Stuttgart. En cuanto a su desarrollo, de 2017 a la actualidad, es profesor adjunto en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De 2013 a también a la actualidad, es profesor asociado del Departamento de Física de la Universidad de Virginia. En 2012 obtuvo la beca Marie Curie. De 2005 a 2012 es profesor del CIMBESTAF. De 2003 a 2005 es investigador en San Luis Potosí, México. De 2001 a 2002 es profesor asistente de física en la Universidad Pontificia Católica de Chile. De 1998 a 1999 desarrolla el postdoctorado, bajo la dirección de Michel Parinello del Max Planck Institute en Stuttgart, Alemania. En resumen, ha desarrollado más de 190 publicaciones con un promedio de 10 publicaciones por año desde su licenciatura. Ha publicado artículos en revistas como el Science Physical Review. Tiene más de 3.800 citas de sus trabajos, con un índice H de 37. Ha dirigido más de 20 tesis, tanto de maestría y 10 tesis de doctorado. Ha dado más de 100 ponencias en diferentes congresos e instituciones en el mundo. Entre ellas, fue el orador principal en el reciente congreso de la American Physical Society en su trabajo en la predicción de nuevos materiales bidimensionales. Dejo con ustedes al doctor Aldo Humberto Romero Castro. Uy, tengo que pararme aquí. Buenos días a todos. Ya no tengo que hacer toda la presentación que fueron... ya me iba yo durmiendo. Yo primero que nada les quiero agradecer porque para mí es un honor estar aquí. Creo que hacer una celebración de 80 años no es nada fácil. Tener una historia que repercute tanto en el Estado como en el país ha sido fundamental para los profesores y ustedes que lo están viviendo como estudiantes lo van a vivir cada día. Y yo creo que espero lo que voy a contarles aquí es darles una visión diferente de lo que la ingeniería se va a orientar en los próximos años. Yo creo que cuando la gente le dice a uno, yo quiero hablarle de mecánica cuántica, la gente dice, ya ahí mole. Ya, hasta ahí llegué, no, me dio sueño. Yo espero demostrarles que no es así, que es muy emocionante y que hay una gran cantidad de cosas. Entonces es una presentación de mecánica cuántica para neófitos. No tiene que saber absolutamente nada. Lo único que quiere es el deseo de aprender.
Y quiero demostrarles que hacer ciencia, que hacer ingeniería a escala atómica es una puerta abierta en la cual solamente esperamos que los jóvenes se repercutan en esto. Pero por supuesto estamos celebrando los 80 años de la facultad y a eso, griten, carajo. Estas son las diferentes... Espere, hombre. ¿Ya? Estas son las diferentes carreras que ustedes tienen. El civil, bueno, ni contarles qué hacen, además hicieron una cosa maravillosa hace pocos días, de los cuales yo creo que tanto la universidad como el Estado como el país está orgulloso de ustedes, jóvenes. Ustedes hacen una diferencia y merecen más que un aplauso, de verdad. Está el área de topografía. Me fascina porque este es el área de topografía y se está tomando una selfie. Yo ya sé lo que ustedes hacen cuando van a trabajar en la... Está la ingeniería mecánica, por supuesto. Traté de buscar una caricatura para textil, pero no la encontré. Entonces, me perdonarán. Fue lo más cercano a una broma que encontré. Para los ingenieros eléctricos, esta es una broma absolutamente para ingenieros eléctricos que dice que como un ingeniero eléctrico medita o Los industriales, esa me fascina, los industriales. Se darán cuenta, no la alcanzan a ver muy bien, es una lástima, pero es el tipo industrial que por tratar de poner una puntilla se rompió todos los dedos. Por eso tiene todos los dedos con cinta. Y lo que hace es invitar a otra persona, probablemente un ingeniero civil, para que le ayude a poner la puntilla. Y este es para los geofísicos, que generalmente siempre han considerado que ni son geólogos ni son físicos. Entonces les hacen una pregunta muy sencilla, les dicen, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces dice uno de ellos, uno que no es geofísico, dice es 4. Dice más o menos. Y el geofísico dice, ¿qué quiere respuesta? ¿Qué quiere que le dé? Le doy lo que usted quiera, básicamente. Bueno, eso era como para contarles un poco lo que ustedes son. Ahora yo quiero contarles a dónde se dirige la ingeniería. Estos son los nuevos ingenieros mecánicos. Y esto es lo que ustedes creen que están haciendo ingeniería. Estos son los que entran. Estos son durante el semestre. Estos son los que están en el final del semestre y estos son los únicos que se gradúan. Muy bien. A finales del siglo XIX, todo el mundo pensaba que la física y la ingeniería estaba cerrada. Todos lo sabíamos todo. Y hay una frase que siempre se ha asignado a Lord Kelvin, el de la temperatura. Cuando dices 275 grados Kelvin, es este señor, Lord Kelvin, que dice, ya no hay nada en física para ser descubierto. Eso lo dijo en 1900. La verdad no es cierto. Cuando uno indaga y hace una buena investigación acerca de quién hizo lo que dijo, no fue él. La verdad hay una frase muy similar que fue por Albert Michelson, que en 1824 dice, básicamente dice, ya casi todo está descubierto. Lo que de ahora en adelante tiene que hacer todo el mundo es hacer las mediciones a la 4ª cifra decimal. Todo lo demás está descubierto, eso antes del 1900. Pero la realidad no es así. Entonces, para darles un contexto, voy a tratar de dividir lo que son las áreas de la ciencia dependiendo de 2 escalas diferentes. La primera de ellas es la velocidad de la luz y la otra es el tamaño del átomo. Y dependiendo de esas escalas voy a dividir y yo me voy a enfocar en una de ellas. Entonces, cuando hablamos de que estamos hablando de que la velocidad de la luz es muy pequeña y hablando de cosas que son muy, muy grandes, hablamos de la mecánica clásica. La mayoría de ustedes, ingenieros, toman bastantes cursos al respecto de eso. Si nos vamos ahora a la velocidad de la luz y el tamaño del átomo todavía sigue siendo pequeño comparado a la escala que estoy hablando, entonces estamos hablando de mecánica relativista, que ustedes han visto en los periódicos, estamos de moda, porque los últimos descubrimientos hechos por el experimento LIGO y por el experimento Virgo han sido reportados recientemente y se miden exactamente en esta escala. Si nos vamos a la velocidad de la luz y un tamaño de átomo que sea, estamos hablando de escalas muy chiquitas, cercanas al tamaño del átomo y con una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz, entonces utilizamos una teoría que llaman la teoría de campos cuántica, de la cual no voy a contarles nada. Lo que les quiero contar es esta área.
la mecánica cuántica, en la cual hablamos de que los objetos se mueven relativamente lento. Estamos hablando de una velocidad pequeña comparada a la velocidad de la luz, pero los objetos tienen más o menos escalas del tamaño atómico. Y ustedes, ingenieros, van a decir, ¿y a mí, carajos, qué me importa? Si yo hago cosas grandes. Y yo lo que los quiero convencer hoy es que debido a que miramos las escalas atómicas, podemos mejorar enormemente lo que hacemos en ingeniería. Entonces, cuando yo siempre, es lo divertido de dedicarse al campo al que yo me dedico. Usualmente cuando yo llego a un aeropuerto, me siento en el aeropuerto, me tomo el avión, me siento, y la primera persona de al lado, que es muy habladora, siempre pregunta, ¿y a usted qué se dedica? Y yo le digo, a mecánica cuántica. No habla el resto del camino. Fenomenal. Fenomenal. Yo quiero convencerlos que ahora ustedes puedan usar el mismo truco. Entonces, cuando la gente piensa que uno hace mecánica cuántica, piensa en esto. Yo sé que ustedes no alcanzan a ver muchas cosas, pero aquellos que nos dedicamos a mecánica cuántica, todas las ecuaciones que están aquí son ciertas, todas. No hay ninguna que sea falsa. Verdaderamente es mecánica cuántica. Pero yo no voy a usar ninguna porque desde muy chiquito yo aprendí, cada vez que usted muestra en una conferencia una ecuación, usted pierde la mitad de la conferencia. Con suerte, usted tiene el 10% que está interesado. Entonces no voy a mostrar ninguna, solamente es para decirles que eso es lo que haría una persona normal contándoles mecánica cuántica. Yo les voy a convencer de la mecánica cuántica sin ninguna ecuación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos entender qué pasa a la escala del átomo. Eso puede entenderse desde varios puntos de vista cuando usted habla de un láser o cuando habla de cosas muy específicas, pero lo quiero demostrar que hay otras aplicaciones que están a escala todavía atómica, pero que repercuten a la escala de la cual un ingeniero puede tener interés. ¿Por qué? Porque está en todas partes. Está en todas las computadoras y todas las máquinas electrónicas que ustedes tienen hoy en día. Si nosotros dijéramos, si la mecánica cuántica se fuera a huelga hoy, dirán, no más, no me presto más y no lo dejo usar, ningún equipo electrónico que ustedes tienen en casa serviría. Porque todos los equipos electrónicos que nosotros usamos hoy en día están basados en la mecánica cuántica. ¿Cómo? Porque cada vez estamos haciendo las cosas a escalas cada vez más pequeñas. Un ejemplo sencillo es, Intel acaba de anunciar que está llegando a la tecnología de tal manera que los transistores que van a fabricar son del orden de 9 nanómetros. Como para darle una idea de lo que es un nanómetro es 1.000.000 de veces más pequeño que un pelo suyo. Bueno, depende del pelo, bueno. Pero es 1.000.000 de veces más pequeño que eso. O sea, ustedes no lo ven. Es imposible que ustedes lo vean. Tenemos que usar microscopios electrónicos para verlos. Y estamos hablando que ahora los transistores que van a venir en los nuevos computadores en los próximos 3 años van a tener 9 nanómetros. Estamos ya cerca de la escala atómica. Ya tenemos influencia. Si un átomo cambia o le pasa cualquier cosa, va a afectar el comportamiento de este transistor. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado a esa escala ya lo que estamos tratando de entender. Por supuesto, todo lo que sabemos de láseres. Y esta es una conferencia que me gusta porque los que han atendido a mis conferencias, sobre todo los muchachos, siempre les digo, lo bueno de ser ingeniero es una cosa, no son médicos. ¿Por qué? Porque los médicos usan láseres y no saben qué están usando. Es triste, es triste. Usted le pregunta, ellos usan el láser para miles de cosas, pero no saben cuál es la física que hay detrás de eso. No saben la maravilla que tienen en sus manos. La gran mayoría de desarrollos en esa área médica han sido hechas por ingenieros. Investigación y desarrollo. Cuando vamos a escala atómica, ahora somos, a ver, lo voy a poner de una manera como a un mexicano le gustaría decirlo. Los científicos son tan chingones que podemos hacer, podemos mover un átomo en una superficie, átomo por átomo. Y esta figura que está aquí es exactamente eso. Pusieron un átomo en el centro y el átomo alrededor, cada uno de estos picos corresponde a un átomo. El método para cual se mide eso se llama STM, que en inglés se llama Scanner and Tunnel Microscope, que utiliza una propiedad de mecánica cuántica que voy a describir luego. Esta es una aplicación muy interesante y tiene que ver con algo muy fundamental que nosotros nos hemos preocupado durante tantos años. El cerebro humano es tal vez el elemento de ingeniería más complejo que uno se pueda imaginar. Y en este momento uno puede decir, bueno, ¿qué tiene de interés en nosotros tratar de entender el cerebro humano? Lo podemos pensar desde dos perspectivas. Lo podemos entender desde el punto de vista biológico, porque debemos entender cómo el cerebro puede adquirir información, guardar la información y hacerla disponible al usuario. Por ejemplo,
cuando usted no se acuerda de que de que cumple 10 años con su novia, el cerebro le está diciendo, sepárese. Entonces, ¿tiene información? Úsenla. Pero les voy a contar una aplicación que es muy bonita y tiene que ver con lo siguiente. Esto es lo mismo que yo les conté. Van a poner un átomo, cada uno de estos picos corresponde a un átomo, pero en vez de hacer un círculo, hacen una elipsoide. ¿Ok? Ustedes se acuerdan de su curso de geometría en la que un elipsoide tiene dos focos. Entonces, aquí están los dos focos. Y entonces lo que hicieron estos chingones científicos fue poner un átomo en uno de los focos. Y entonces ahora lo que la física clásica te diría es, bueno, yo voy a medir dónde están los átomos y él me diría, los átomos están aquí alrededor y está en el lugar que lo puse. Y la física clásica diría, pero si yo voy al otro foco donde no he puesto nada y mido, ahí no debería haber átomo. Y entonces vas y haces el experimento. Y cuando haces el experimento encuentras que con una probabilidad del 60% aquí aparece un átomo. ¿Por qué? Yo nunca puse un átomo ahí. Por la mecánica cuántica. La mecánica cuántica tiene efectos muy, muy raros y espero convencerlos de las cosas que nosotros podemos ver al respecto. Por supuesto, todo lo que estamos en el área de energía renovable, las celdas solares, en este momento estamos aplicando la mecánica cuántica aunque no lo sepamos. Y a escalas absolutamente impresionantes. Hoy en día, por ejemplo, en los últimos descubrimientos que se han hecho en el último año o dos, han encontrado que la perovskita, que es una estructura muy especial desde el punto de vista de materiales, si la combinamos con materiales plásticos, podemos tener celdas solares que son flexibles. Cuando nosotros vemos hoy en día cualquier celda solar que vemos en el mercado, son absolutamente duras. O sea, son un pedazo, un panel y es completamente duro. Imagínense que ahora yo lo puedo doblar y lo puedo orientar siempre en la dirección del sol. Voy a tener más eficiencia. Entonces, de esa dirección, ahora la gente se está moviendo en esa dirección. En biología, y les voy a mostrar unos ejemplos que son preciosos acerca de, aunque la biología nosotros estamos acostumbrados a mirarla a la escala macroscópica, donde los átomos no juegan casi ningún papel, es como la actitud normal de la célula. Las células son millones de átomos. No vemos la característica del átomo ahí. Pues yo les voy a mostrar algunos ejemplos en biología, en donde el átomo juega un papel fundamental y la mecánica cuántica explica lo que sucede. Y un área nuevísima de la ciencia que se llama la computación cuántica. Y la computación cuántica va a suceder en los próximos 5 años. Hoy en día ya hay computadores cuánticos. Y va a cambiar la manera como nosotros hacemos computación. Hoy en día nosotros podemos tener una computadora y podemos prenderla y decir, yo quiero hacer un conjunto de operaciones, quiero hacer un cálculo de estructuras, me puede tomar 2, 3 días, etc. El día que nosotros tengamos las computadoras cuánticas disponibles, ese mismo cálculo nos puede tardar segundos. Impresionante. Va a cambiarnos la vida notablemente. Y las empresas, IBM, Intel, todas esas empresas le están apostando, están formando grupos de investigación a crear aplicaciones en la computación cuántica. Y yo les voy a contar cuál es el efecto fundamental de la mecánica cuántica que da lugar a estas computadoras. Y qué los hace interesantes y por qué podemos hacer cosas nuevas con eso. Pero la más importante, donde la mecánica cuántica juega un papel fundamental, es que si no fuera por la mecánica cuántica nosotros no viviríamos. Porque el fenómeno que genera la energía dentro del Sol es un efecto cuántico. Resulta que tú tienes 2 átomos de hidrógeno y si 2 átomos de hidrógeno se aproximan uno con respecto al otro, la física clásica diría es como cuando ustedes, no, yo sé que ustedes nunca han ido, pero aquellos que alguna vez fueron a jugar billar, usted toma 2 bolas de billar, las hace chocar y no se unen. ¿Cuándo ha visto 2 bolas de billar que se unan? Nunca, ¿cierto? Imagínese que usted toma 2 átomos de hidrógeno y los hace colisionar. La física clásica diría, nada, no me gustas. Nada, nos separamos, nada, no tenemos nada que ver. Y lo que hace la mecánica cuántica es decir, no, yo me voy a unir y voy a crear una molécula de helio. En ese momento libera energía. Y eso es lo que nos da la energía por la cual nosotros vivimos. Es la mecánica cuántica lo que nos da, que nos hace vivir. No lo apreciamos, pero es una realidad. Por eso, si el siglo XX fue el siglo de la creación de la mecánica cuántica, el siglo XXI es lo que nosotros llamamos es el siglo de la ingeniería cuántica. Ya sabemos que existe. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer con ella? Entonces, más o menos para darles una idea de escalas, si nosotros vamos a una escala macroscópica, podemos entender qué sucede con los planetas, qué podemos entender. A esa escala entendemos bastante bien. Newton hizo un gran trabajo y podemos entender lo que sucede. Pero a medida que nos vamos yendo cada vez a escalas más pequeñas, entonces las contribuciones atómicas se vuelven cada vez más importantes.
Entonces, no solamente, esta es una fotografía, por cierto, el video fue hecho en el Laboratorio Nacional de Magnetismo en los Estados Unidos, en Florida. Entonces ellos, claro, les aparece. Pero lo que digo es que cada vez que vas a escala más pequeña vas a ver lo que sucede en un átomo. Y cada vez lo que sucede en un átomo influencia lo que sucede a escala macroscópica. Y les voy a mostrar varios ejemplos al respecto de ello. Entonces, introducción para neófitos en mecánica cuántica. Entonces, no tienen que tomar apuntes, no hay matemáticas, les dije, ¿cierto? Entonces, la primera de ellas es, ya les conté que alrededor de los 1900 nadie tenía ningún problema. Todo el mundo estaba feliz con lo que se había hecho en electromagnetismo y lo que se había hecho con la mecánica clásica. Pero desde entonces, dos grandes científicos, Christian Hughes y Isaac Newton, tenían una duda sobre la luz. Y la pregunta era, Hughes decía, la luz es una onda. Y Newton decía, no, es una partícula. Y eso fue en los años 1600. Desde entonces, esa idea de que las cosas pudieran ser lo uno o lo otro ya estaba intrínseco. Todavía no sabíamos para qué servía. Por cierto, ustedes sabían que Isaac Newton era uno de los físicos experimentales más famosos, no solamente teórico, por lo que ustedes aprenden de las leyes de Newton. El tipo era tan inmiscuido con su experimental que hacía experimentos en su propio ojo para ver el cambio de reflexión de la luz. Entonces se ponía un alfiler en su ojo y veía la deflexión de la luz. Eso es hacer experimentos, carajo. Entonces, ustedes conocen bien este ejemplo. Yo mando una luz completamente normal, la hago pasar por un prisma y yo sé que la luz se desvía. Dependiendo de cómo yo pongo el ángulo del segundo prisma, yo puedo obtener la luz completa, puedo sacar alguno de las posibles franjas de luz. Y este experimento, tanto Hughes como Newton lo pudieron explicar desde los dos lados, tanto desde el punto de vista partícula como desde el punto de vista de onda. Entonces, de alguna manera, se puede utilizar las dos interpretaciones para obtener el mismo resultado. Entonces, vamos a un ejemplo más moderno, pero que presenta una cosa que ya provocó una idea de pensar diferente, y tiene que ver con lo siguiente. Imagínate que yo me voy a jugar billar, ¿ok? Pero las pelotas de billar van a ser átomos, y le pongo una pantalla, y en la pantalla solamente hago dos huequitos, no más. Y entonces yo hago que todas las pelotas vengan en esta dirección. Entonces lo que la física clásica diría es que las pelotas pasan por donde los huecos, por donde no hay huecos no pasan, ¿no? Obviamente. Entonces solamente pasan por donde hay huecos y solamente lo que tú verías serían una señal aquí, que es exactamente donde está el primer hueco, y una señal aquí donde está el hueco. Eso diría la física clásica. El experimento se hizo y lo que ellos observaron fue esto, que había señal aquí, 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 aquí. No solamente eso, sino encontraron que había una señal muy grande en la mitad de los dos huecos. ¿Cómo carajo la física clásica puede predecir eso? No había manera. Aquí hay algo raro, aquí hay algo que no estamos entendiendo bien. Yo mandé pelotas, mandé partículas. Yo debería observar lo que las partículas hacen. Y resulta que lo que observo es esto. Ya voy a volver a ese problema más adelante. Bueno, entonces ya les conté la mecánica cuántica. Entonces, alrededor de los 1900 había tres problemas fundamentales. Todo el mundo estaba feliz, nadie se preocupaba de nada más, pero había tres problemas fundamentales en que la gente que hacía ciencia estaba muy preocupada porque no tenía una explicación. El primer problema se llama radiación de cuerpo negro. Entonces, ustedes, me imagino que ustedes han tenido infancia y ustedes cada vez que su mamá está cocinando, ustedes meten el tenedor en el fuego. No lo hagan, se quema uno. Yo lo hice. Pero ustedes saben que a medida que va adquiriendo más temperatura va cambiando de color. Es porque cuando un cuerpo se calienta, emite con cierta longitud de onda. A medida que va adquiriendo más temperatura va cambiando la longitud de onda. Si uno utiliza la física clásica normal para explicar lo que sucede, resulta que la predicción de cómo emite este cuerpo es esta curva que está acá. Pero lo que se observa experimentalmente es esta curva que está acá, para diferentes temperaturas. Está la roja, la verde y la azul. Eso no se parece para nada. La física clásica no está haciendo un buen trabajo en ese problema. Entonces, ¿por qué el problema? El problema viene a ser algo más fundamental. La manera como nosotros absorbemos energía y emitimos energía, la manera como la física clásica lo dice, es un continuo. Si tú me das un poquito de energía, yo tomo ese poquito de energía y yo emito un poquito de energía.
tanto como la energía que yo te dé. Entonces es un continuo, yo me das tanto y yo absorbo toda esa. Pero la mecánica cuántica no dice eso, y vino tal vez la idea más revolucionaria que ha cambiado la manera como nosotros entendemos el átomo, que es la idea de Max Planck. Un alemán que se hizo muy famoso por la Segunda Guerra Mundial, que no les voy a contar, por lo que todo que ver con Hitler y demás, pero en 1900 él introduce la siguiente idea. Dice, a escala atómica, la energía no es continua, es discreta. Y está discreta en pequeños paquetitos. Esos paquetitos, usó la palabra del latín quanta, que significa cuánto. Y dijo, esos paquetitos de energía son los que suceden a escala atómica. Idea muy revolucionaria, porque ¿quién carajos iba a pensar eso? Nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la energía que tú puedes tomar va a ser aquí, o aquí, o aquí, pero no va a ser un continuo. Eso es a escala nanoscópica. Claro, la distancia entre estas dos líneas es tan pequeña que cuando tú lo miras a escala macroscópica, tú no ves esas líneas, pero cuando lo ves a escala atómica sí que lo notas. Y entonces con eso ya podíamos entender el átomo, y ahorita voy a regresar a cómo lo hacemos. Les dije, sin ninguna ecuación. El segundo ejemplo es el ejemplo del efecto fotoeléctrico. Este es un ejemplo muy sencillo. Imaginen que ustedes tienen un metal y iluminan el metal. Dependiendo de con cuánta energía yo ilumino el metal, resulta que hay un momento en que empiezan a salir electrones del metal. Eso es lo que se llama el efecto fotoeléctrico. La física clásica era completamente imposible de explicar este problema. No había manera de hacerlo. Hasta que llegó este señor, Albert Einstein, una persona que revolucionó muchas cosas, entre ellas la mecánica cuántica. En 1905 escribe 4 artículos que cambiaron la ciencia desde todo punto de vista. Uno de esos artículos está dedicado al efecto fotoeléctrico. Aunque desde su punto de vista él siempre pensó que los artículos que él escribió sobre la relatividad especial y la relatividad general eran más importantes, pero como en esa época explicar esas cosas eran tan difíciles, el premio Nobel nunca se le dio por la relatividad, sino se le dio precisamente por sus explicaciones en el efecto fotoeléctrico. Lo recibió en 1921, lo cual tiene además una historia muy simpática. Estaba tan convencido que él iba a recibir el premio Nobel que cuando se separó de su esposa, una buena esposa, la esposa le dijo, Nanay, no le doy el divorcio, nada. Y él le dijo, ¿sabe qué? Cuando yo me gane el premio Nobel, le doy todo el dinero. Y ella le dio el divorcio. Pero él estaba convencido que lo iba a ganar y lo ganó. Y lo hizo. Todo el dinero se lo dio a ella. Después les cuento qué hizo, pero bueno. Muy bien, entonces él explicó este efecto, el efecto fotoeléctrico, usando lo siguiente. Él dijo, como la energía está por cuantos, entonces yo puedo explicar que hay una cantidad de energía cuanto que el electrón puede adquirir, y por eso cuando yo ilumino, yo absorbo la energía de la luz y salto. Y salto con suficiente energía que estoy libre, y por lo tanto por eso yo puedo tener corriente. Y hoy en día ya tenemos dispositivos electrónicos que utilizan este efecto. Entonces, aquí hay algo intrínseco y bien interesante. Yo iluminé y saqué electrones. De la manera como nosotros conceptualizamos las cosas es que si iluminé yo tengo una onda, pero si yo saqué electrones saqué partículas. Entonces hay algo confuso entre lo uno y lo otro. Quiere decir que las cosas o son ondas o son partículas, o son las dos, o es ninguna. Hasta que apareció este señor, bien simpático, si ven ese peinado, Louis de Broglie. Y la historia de Louis de Broglie es muy interesante y es muy bonita. Este tipo estaba haciendo su doctorado. Y cuando estaba haciendo su doctorado, empezó a pensar en la posibilidad de que si hay experimentos que indican que las cosas a escala atómica son onda y las cosas a escala atómica pueden ser partícula, a lo mejor son las dos. Y él propuso que cada partícula en el universo también puede ser una onda. ¿Qué onda, no? Y recibe el premio Nobel. Esto lo hizo en 1923. Y recibe el premio Nobel en 1929. Una de las cosas interesantes de Louis de Broglie es que después de que hizo esta idea e introdujo esto, nunca más volvió a trabajar en el tema. Se dedicó a otra cosa completamente diferente. Pero su idea, esa idea tan simple, dio lugar a un premio Nobel porque cambió el concepto que nosotros teníamos sobre cómo eran las partículas en el universo. Y entonces ya podíamos explicar esto, porque yo mandé partículas que pasaron por aquí
y pasaron y crearon estos patrones, y estos patrones solamente pasan si tú mandas 2 ondas. Ustedes se han hecho el juego de alguna vez mandar 2 rocas en un lago y ver cómo las ondas cuando crecen se empiezan a entrelazar entre sí. Es exactamente lo que está pasando aquí. Yo cuando genero ondas, estas ondas empiezan a generar un patrón, y este patrón da lugar a estas intensidades, y se explica perfectamente utilizando ondas, sin ningún problema. Entonces, esta dualidad onda-partícula era fundamental para poder entender este problema. Por supuesto, uno puede utilizar esta dualidad de miles de maneras, y esta dice, todos estamos de acuerdo que podemos utilizar la dualidad onda-partícula inclusive para propósitos de impuestos. Chiste científico, lo siento, no todos los tengo para ustedes. Bueno, y el último problema tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con el espectro atómico. Imagínate que yo pongo lo siguiente, en cada uno de estos tubos yo pongo un gas atómico, en este caso es de helio, neón, argón, criptón y xenón. ¿Ok? Y lo que hago es que los caliento. Entonces la física clásica diría, yo me caliento y empiezo a emitir, por la radiación de cuerpo negro empiezo a emitir. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer lo mismo, que la luz que salga, que es emitida de aquí, la voy a hacer pasar por un prisma y voy a analizar lo que sale de ahí. Y resulta que cuando hicieron el experimento, cada átomo que se conocía hasta ese momento tiene un patrón de líneas completamente diferente, y además son líneas, no son una cosa continua, difusa ni nada, son líneas perfectas. Entonces, este es el caso del neón, aquí están las líneas que da lugar después de que pasa la luz por un prisma, aquí está el caso del magnesio, del calcio, y todas son diferentes, todas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando que hace que cuando tú calientes un gas, emita y salgan unas líneas particulares de estos átomos? Bueno, hasta que llegó este señor, y al respecto de esto les puedo contar, es una historia, estas historias son los chismes mejores de las conferencias. En 1923, yo les dije que de Broglie presentó la historia de que la partícula, de que cualquier objeto a escala atómica podía ser onda o partícula. Entonces, de Broglie estaba dando una conferencia en 1925, y en 1925 el tipo da la conferencia, y había una persona en el público que se llama Compton, que generó un efecto que llaman el efecto Compton, que por cierto también ganó el premio Nobel. Y el tipo, cuando terminó la conferencia, estaban discutiendo y Compton llega y dice, pero bueno, si yo tengo que una partícula puede ser también una onda, esto quiere decir que tiene que haber una ecuación de onda que defina ese problema. Schrödinger escuchó esa idea, se fue a su casa, se tomó muchos tés, marihuana o lo que quieran, no sé qué habrá tomado, y en 1927 propuso una ecuación que llaman la ecuación de Schrödinger. Y la ecuación de Schrödinger es la ecuación más fundamental que hay en la mecánica cuántica. Con eso podemos explicar todo a escala atómica. Increíble, con una sola ecuación. Observen lo siguiente de lo que acabo de decir. Propuso una ecuación y con eso podemos hacer la medida. ¿Qué tiene eso de espectacular con respecto a que yo haga tanto hincapié? A que la gran diferencia cuando nosotros conocemos y hablamos de Newton, nosotros decimos que son las leyes de Newton. La ecuación de Schrödinger no es una ley, es una propuesta. Pero desde que se propuso en 1927 no ha fallado ni una vez. Pero no es una ley. Es decir, que si algún día había otra persona que haga otros experimentos y demuestre que estaba mal, ese tipo se gana el premio Nobel. Pero hasta ahora no ha habido ninguna. Y les voy a mostrar cosas tan raras que hace la mecánica cuántica debido a esa ecuación. Una de las cosas más fundamentales de la mecánica cuántica es que esa ecuación, cuando ustedes aprenden ecuaciones diferenciales en sus cursos de cálculo, ustedes aprenden que usted quiere resolver la ecuación diferencial y la solución de la ecuación diferencial es una función real. Ok. Esta ecuación de Schrödinger es para funciones de variable compleja. Era lo raro, usar números complejos para expresar una realidad. Desde el punto de vista filosófico es muy interesante, porque nosotros somos reales, nosotros somos abstractos, nosotros lo que entendemos es lo que nuestros ojos ven. Y este tipo dijo, no, nosotros tenemos que ir más allá y pensar que estamos en un mundo complejo y solamente cuando nosotros miramos es que podemos ver el mundo real. Esto es muy interesante y desde el punto de vista filosófico es muy profundo, porque ustedes pueden pensar, ¿qué significa esto desde el punto de vista para nosotros como seres humanos? Pues significa que nosotros no sabemos nada del mundo hasta que lo podamos observar. En ese momento entendemos el mundo. Ya voy a volver a ese tema un poquito más adelante. Entonces, volviendo a este tema, si nosotros usamos esta ecuación, él encontró el siguiente analogía, que no lo hizo él, lo hizo Bohr.
un físico, Niels Bohr, que introdujo y hizo gran cantidad de aspectos en la mecánica cuántica, y él dijo, bueno, Max Planck dijo que la energía estaba cuantizada, y este tipo propuso unas ecuaciones. Entonces yo lo que voy a hacer es resolver esas ecuaciones e imponer que el sistema está cuantizado. Y cuando resuelves esas ecuaciones encuentras algo bien interesante. Encuentras que el electrón, cuando está en un átomo, únicamente adquiere órbitas fijas. Él no es cualquier órbita, órbitas fijas. Entonces yo tengo esta órbita y aquí tengo un electrón. Tengo otra órbita donde podría estar un electrón y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando tú calientas el gas? Cuando tú calientas el gas, llega un momento en el que el sistema adquiere suficiente energía que el electrón que está en un nivel salta al siguiente. Y por eso es una línea, no una cosa difusa. Por eso es una línea, porque corresponde exactamente al salto entre una órbita y la siguiente. Increíble, de verdad increíble. A mí me parece que, si lo piensas desde el punto de vista fundamental, va en contra de la peor cosa que tú puedas imaginar en ciencia. No era algo que tú podrías haber sentido. Y hay una cosa que ahorita voy a volver, pero gracias a eso podemos explicar toda la tabla periódica. Y aquellos que se dedican a la ingeniería de materiales, de esto comemos, gracias a Dios. Todo esto lo podemos mezclar y hacer materiales con diferentes propiedades. Hacen miles de cosas y yo les voy a contar algunas de ellas un poco más adelante. Pero yo quiero terminar con tal vez una de las fotografías más importantes que ha habido en la historia de la humanidad. Esta es la fotografía que se tomó en una conferencia. Hay una conferencia que se volvió muy famosa que se llamaban las conferencias Solvay, que se hicieron en Francia. Esta era la quinta vez que se reunían y no sé si ustedes son familiares, pero en este momento aquí hay 29 científicos que estaban trabajando en la mecánica cuántica. Están, a ver si veo, este tipo se llama Picard. ¿Alguna vez? ¿Este nombre les ha sonado, Picard? ¿Ustedes nunca vieron Tintín? ¿Nunca? Ah, bueno, es que es de mi edad Tintín, hombre, ya sé. Bueno, pero aquellos viejitos, ¿se acuerdan de la caricatura Tintín? El profesor de Tintín se llama Picard por él, porque le copiaron el nombre. Pero además, les cuento una mejor. Ustedes ya han visto La Guerra de las Estrellas, ¿cierto? Y en La Guerra de las Estrellas el capitán es de apellido Picard, también por él. Después les cuento por qué les dijeron el nombre, pero bueno. Aquí hay otros nombres, a ver quién reconozco por aquí. Está Schrödinger, aquí está Heisenberg, está Pauli. Pero les vamos a mostrar dos cosas interesantes de esta fotografía que a mí me fascinan. La gran mayoría tiene bigote. Es decir, que para ser un buen científico tienes que dejarte el bigote. Segundo, hay 29 científicos y una sola mujer. Triste, es muy triste. Pero de estas 29 personas, 17 de ellas recibieron el premio Nobel en diferentes áreas. Y la única persona que aparece aquí que recibió 2 premios Nobel es la mujer. Por eso es que dicen que la mujer tiene que trabajar 2 veces más para poder demostrar que es tan buena como el hombre. Y ella lo demostró claramente. 2 premios Nobel, uno en física y uno en química. Marie Curie. Y aquí está Albert Einstein. Aquí está Max Planck. Y aquí está Niels Bohr, que es la persona de la que voy a hablar ahorita en un momentico. Y claro, todo el mundo puede entender cuánto mecánica. Aquí está mi perro. Este era yo cuando era pequeño. Bueno, ¿y qué hace la mecánica cuántica tan especial? Entonces les voy a contar, hay muchos aspectos que son especiales, pero les voy a contar 3 de ellos que las hacen de verdad muy raras. Es una teoría rara, complicada, pero que da lugar a cosas maravillosas. La primera de ellas tiene que ver con la superposición. Entonces, vamos a ver el siguiente caso y esto va a ser fundamental para cuando les hable de biología. Imagínate que yo quiero mandar un solo fotoncito. El fotón es como la partícula de luz. Yo les dije que uno podía pensar que cualquier partícula o era onda o era luz, o era onda o era partícula. Fotón es la partícula de luz. Entonces, imagina que yo mando un fotón y yo quiero recibirlo aquí, pero yo tengo que estar obligado para pasar por estas 2 personas, Alice y Bob. Entonces yo tengo 2 maneras de hacerlo, ¿cierto? Yo puedo primero pasar por Alice, luego pasar por Bob y sale el fotón. O yo podría haber pasado primero por Bob, luego por Alice y luego obtengo la medida, ¿no? Lo que dice la mecánica cuántica es que la verdad es la combinación de los 2. ¿Cuándo yo sé cuál fue? Cuando mida. Hasta que yo no mida, yo no sé. Antes de que yo mida, entonces es una combinación o una superposición de todos los posibles estados. Eso es lo primero que encuentras tú que hace la mecánica cuántica. Y con eso podemos, por ejemplo, hacer lo siguiente.
Imagínate que yo tengo un átomo, yo lo ilumino con un láser, el electrón salta al siguiente nivel. Entonces, dependiendo de cuánta energía, algunos átomos, no todos, pasarán al siguiente nivel y otros quedarán en su estado en donde no pudieron saltar. Y lo que tú observas experimentalmente debería ser entonces una superposición de los dos estados, y eso es lo que efectivamente se hace. La otra es el tunelamiento. Y esto es, el ejemplo más sencillo es, imagina que usted tiene una pelota de tenis, ¿no? Si yo lanzo la pelota de tenis en contra de la pared, lo que me dice la física clásica es, a huevo, yo se la devuelvo. Claro. Lo que va a hacer la física clásica es que la pelota va a rebotar. Pero lo que dice la mecánica cuántica es no. Existe una probabilidad de que pase al otro lado. Eso es lo que llaman tunelamiento. ¿Y eso qué tiene de especial? Pues que habrá situaciones en las que el sistema, cualesquiera que sea, requiere una energía para hacer algo. Y la mecánica cuántica dice, sí, pero yo le hago trampa al universo. Yo muchas veces puedo pasar sin necesidad de saltar a ninguna parte. Eso es increíble. Tunelamiento. Yo puedo pasar sin necesidad de adquirir la energía que me permita a mí hacer algo al respecto. Y hay muchas aplicaciones del tunelamiento de las cuales voy a contar un poquito más adelante. Y el otro, esta es una que me fascina, que es, la verdad no encontré la traducción al español, traté de buscarla porque además es un tema nuevo, pero lo llaman entanglement. Y tiene que ver con lo siguiente. Algunas veces ustedes han sentido que ustedes están conectados con su hermana, o con su hermano, o con su tío, y de pronto que a su tío le duele el estómago y a usted también. ¿No les ha pasado? Ustedes qué aburrido, mano, no les pasa nada. Esta cosa que permite que yo esté conectado con algo a larga distancia se llama entanglement. Entonces imagínate lo siguiente. Yo tomo dos partículas y de alguna manera hago que se separen y una se vaya para allá y la otra se vaya para allá. Si yo creo un estado de entanglement para esa situación, entonces lo que yo le haga a esta, imagínate, lo que yo le haga a esta se va a dar cuenta. La física clásica no permite eso. Bueno, esta gente hizo el siguiente experimento. En Islas Canarias, la parte interesante de Islas Canarias es que son dos islas, bueno, de las Islas Canarias hay dos islas y están separadas por 60 kilómetros. Y las Islas Canarias han tenido mucha fama porque en ellas se hacen muchos observatorios astronómicos. Entonces hicieron una en la que generaron dos fotones. Y un fotón se fue 60 kilómetros y el otro se quedó. Y se los voy a poner de palabra un poco fácil como para que no haya complicación. Imagínate que yo le pego la patada a uno y la que está allá se mueve. Eso es entanglement. Entonces tú dices, ¿para qué puede servir? Aquellos que crecimos viendo a la Guerra de las Estrellas, cuando uno veía que el tipo se metía y se le teletransportaba, pues de la teletransportación es una realidad, se puede. Que no se deba a otra cosa, pero se puede. El mismo experimento hecho fue el siguiente. Yo creo un fotón, lo dejo en un lugar, y yo voy y dejo el fotón en el otro lugar, ¿de acuerdo? 60 kilómetros de distancia, ¿ok? Y di tú que los dos fotones fueron creados de tal manera que fueran, es que no me quiero meter en problemas, pero que sean hinchas del Real Madrid. ¿Ok? Entonces los dos son hinchas del Real Madrid y los dos son blancos. Entonces llego ahora y aproximo un fotón a uno de ellos. Recuerda que la distancia que los separan los dos son 60 kilómetros. Y lo aproximo y lo conecto, lo hago que se vea, que se sienta. Pero al que yo aproximo es hincha del Barcelona. ¿De acuerdo? Si los conecto bien, lo que pasa experimentalmente es que el que está a 60 kilómetros también se vuelve hincha del Barcelona. Instantáneamente. No te estoy diciendo, no, esperemos 5 segundos, nada. Instantáneamente. Eso es lo que llamó Einstein spooky action at a distance. Es decir, dos cosas que se crearon que interaccionan enormemente la una con la otra, pero nada las conecta. Más grave, y para Einstein eso fue lo que más le fastidió, es que era instantáneo. O sea, la información se transmitía de un punto al otro más rápido que la velocidad de la luz. Y para aquellos que saben un poquito de relatividad, saben que lo que dijo Einstein precisamente es que nada podía ir más rápido que la velocidad de la luz. Y aquí, mecánica cuántica está diciendo, yo me las gano, yo me la puedo pasar por encima. Y lo puedo hacer. Y lo hace. Y gracias a este efecto es que existe la computación cuántica. ¿Por qué? Porque yo puedo generar ahora muchas partículas que estén correlacionadas entre sí.
Y las partículas, si yo hago y me genero una cosa inteligente, decir, bueno, yo conozco estas partículas en algo y ahora les hago una medición, una, no 20, una. Y esa medición es decirle, quiero que me ordene un vector de menor a mayor. Él instantáneamente, en un solo segundo, me devuelve un vector ordenado. Aquellos que han hecho algún programa en su vida se darán cuenta que cualquier algoritmo que tú hagas para hacer un ordenamiento de un vector va a escala como el número números que quieres ordenar multiplicado por el logaritmo del número que quieres ordenar. Es decir, que no es de un segundo, depende de cuántas tienes. Aquí no depende de eso, es instantáneo. Y es debido a este efecto, el entanglement. Y lo hace la mecánica cuántica. Y estamos creando hoy en día. Te dice, sí, pero eso suena raro. No, ya existen 4 computadores cuánticos. El primero de ellos fue creado por Google en colaboración con NASA. Son bien baratos, cuestan como del orden de $15 millones. Pero estos computadores ya existen y hacen exactamente lo que les estoy diciendo. Todavía hay una gran cantidad de tecnología que se tiene que resolver, pero estamos avanzando a pasos tan grandes que yo creo que en los próximos años, acuérdense que en una computadora lo que tengo son bits, ¿no? En este momento la computadora cuántica más grande que existe tiene 512 bits, no más. Se planea que en los próximos 5 años tengamos más de 5.000 bits. Con 5.000 bits podemos resolver el DNA humano en una sola instalación. La mecánica cuántica lo va a permitir. Pero me gusta porque yo quiero considerar 2 cosas. Claro, yo les escribí al principio, les mostré todas las ecuaciones tan complicadas que es. Y esta persona que se volvió muy famosa, que se llama Richard Feynman, quien ganó el premio Nobel también por inventarse la computación cuántica, él escribió una cosa que se volvió muy famosa. Si tú crees que entiendes la mecánica cuántica, entonces no entiendes nada. Y otra persona que se volvió muy famosa, y ahora ya les voy a contar, fue Albert Einstein. Y Albert Einstein, después de que dijo lo que hizo con respecto a la mecánica cuántica, se volvió un enemigo de la mecánica cuántica. Y él decía, Dios no juega los dados con el universo. Es decir, la mecánica cuántica es una teoría incompleta. Es una teoría que es incapaz de hacer algo, porque no puede ser posible que Dios nos permita pensar en algo que no sea completamente determinístico, que yo pueda predecirlo 100% de confiabilidad. La mecánica cuántica es una teoría probabilística. Albert Einstein siempre dijo esto. Y entre esas cosas, entonces Niels Bohr, quien se volvió muy famoso, escribió, Einstein, deja de decirle a Dios qué hacer, caramba. Pero todavía sigue la discusión. Bueno, pero es una teoría complicada, hasta que llegó un físico americano que se llama David Memminger, calle la G y calcule. De hecho, no se pregunte cuál es la finalidad de la mecánica cuántica, sino pruebe que es correcto y prediga. Pero no se pregunte la parte filosófica. Entonces, con esto yo quiero terminar la parte de la introducción de la mecánica cuántica como contándole un poco de lo que ha sido la historia. Mira la parte interesante de la historia de la mecánica cuántica. Es una de las pocas áreas de la ciencia en donde en 1923 se introduce la idea de la dualidad onda-partícula. En 1927 se hace la introducción de la ecuación de Schrödinger. En 1928 se introduce la ecuación generalizada para el caso de partículas relativistas. Es decir, es una teoría que en 10 años cambió la manera de pensar del mundo. En 10 años. En 10 años todos esos físicos, todos esos barbudos que vieron en la fotografía, cambiaron el universo. La manera como lo entendemos lo hicieron ellos. Entonces, ahí es la historia es de estas personas que son Albert Einstein, Podolsky y Rosen, que propuso lo siguiente. Imagínate el siguiente experimento. En el paper está la manera matemática como lo hicieron, pero yo les voy a contar la siguiente. Supongamos que yo tengo un par de medias y el par de medias, tú sabes, es un izquierdo y un derecho porque les pongo un signo, ¿no? Entonces les pongo que es una izquierda y un derecho y además una es blanca y la otra negra. ¿Ok? Entonces cojo 2 cajas, pongo una media en una caja y pongo la otra media en la otra caja. Y entonces ellos dicen, bueno, entonces ahora yo le doy una caja a alguien que va para los Estados Unidos y le doy la otra caja a un tipo que se va para Argentina. Y le digo, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, el tipo de Argentina tiene que abrir la caja. Entonces el tipo de Argentina abre la caja y él inmediatamente se da cuenta que la media que él tiene es la izquierda y es la del color blanco. ¿Cierto? Y entonces el de allá, el otro, apenas le cuenten, sin abrir la caja, él ya sabe que la que él tiene es una media que es la derecha y es la negra.
Entonces, Albert Einstein dijo, es una paradoja que tú no puedes tener dos cosas, pero tú, con que uno mida, ya sabes lo que pasa en el otro. Y la mecánica cuántica dice que no es cierto. En el momento en que tú midas, yo ya sé lo que sucede con la otra. Entonces, estos conceptos de estos problemas de ¿qué significan? Comenzaron con lo que llaman la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, que se presentó en 1935. Era cuando la ciencia era divertida. Mire, el paper se produce en mayo de 1935. La respuesta la escribe Niels Bohr en octubre 15 de 1935, 3 meses después. Era cuando la discusión de la ciencia era profunda. Se hacía rápidamente, se hacía ágil. Después se hicieron experimentos, los de Von-Aronoff, en las que se muestra claramente que lo que ellos dicen es incorrecto, que la mecánica cuántica es correcta. Y llega este tipo, John Bell, en 1964, y él soluciona el problema. La parte interesante de todo esto es que estos tipos publican en revistas de muy alto impacto, donde todo el mundo lee y cosas de esas. Este tipo era un físico irlandés, pero el tipo tenía miedo, como casi todos los estudiantes latinos, que tienen miedo a preguntar, que tienen miedo a enfrentarse. Él tenía miedo a que si se equivocara le iban a caer encima. Entonces lo que él hizo fue proponer una solución matemática al problema y la publicó en una revista chiquitica. Pero es la manera como se resuelve ese problema. Él propone matemáticamente cómo se hace. La parte muy interesante para aquellos que seguimos cuando son las citas es la propuesta del problema da lugar a 16,000 citas. La solución del problema tiene 12,000 citas. Es decir, que hay 4,000 pendejos que no entendieron. Bueno, entonces ahora con esto que les conté un poco de la mecánica cuántica, ahora les voy a hablar de muchas aplicaciones en las que hay. Entonces la primera de ellas es, voy a hablar de una nueva área, es la que llaman la Quantum Biology, que es biología cuántica. Hay muchas aplicaciones en biología de la área de la mecánica cuántica. Yo voy a hablar de dos de ellas en particular. La primera de ellas tiene que ver con mutaciones. Entonces tú tienes una cadena de DNA y las cadenas de DNA están asociadas con moléculas que están muy débilmente acopladas entre sí, pero que tienen enlaces de hidrógeno presentes. Resulta que una mutación ocurre cuando uno de estos átomos de hidrógeno no está feliz en este lugar y salta al otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les conté una de las cosas raras de la mecánica cuántica era el tunelamiento? Es decir, yo puedo pasar de un estado a otro estado sin necesidad de saltar. Yo puedo pasar sin necesidad de que me dé energía. Eso es una mutación. Es la mecánica cuántica. El mejor vivo y ejemplo de la mecánica cuántica es una mutación de una cadena de DNA. El otro ejemplo que me parece muy simpático tiene que ver con cómo se genera y cómo se absorbe la clorofila. Entonces tú tienes una hoja, la hoja absorbe energía solar y la absorbe en diferentes puntos. Y al absorber el fotón resulta que la hoja lo que tiene que hacer es encontrar maneras para que ese fotón viaje y llegue a un receptor. Y en ese lugar el receptor convierte la energía que acaba de absorber y la convierte en energía para la planta. Entonces, la pregunta es, uno, yo absorbo energía. ¿Qué tan eficiente es que yo absorba energía aquí y la cantidad de energía que yo absorbí aquí llegue aquí? Señores ingenieros eléctricos, usted pone energía en un punto y se va 5 kilómetros más allá, ¿cuánto porcentaje de la energía que tú pusiste en un punto le llega al otro lugar? ¿70%? ¿80%? Depende, ¿no? Pero pierdes muchísimo, ¿cierto? La naturaleza es tan sabia que esta energía que es absorbida, el 97% llega a este punto. El 97%. O sea, esa energía viaja dentro de la hoja y llega hasta ese punto. Entonces digo, bueno, entonces vamos a usar las ecuaciones que me dieron y vamos a tratar de interpretarla. Entonces voy a hacer que la energía que llegue aquí, voy a seguir esta trayectoria y le calculo cuánta energía de la que recibió aquí me llega aquí. Y lo hago para cada punto. Y resulta que cuando lo hago, me da que la cantidad de energía que yo recibo en este punto, cuando lo hago para una trayectoria en particular, es más o menos del 75%. Es decir, que yo no sé lo que la naturaleza está haciendo. Pero, si yo ahora hago una superposición de todas las posibles trayectorias que él puede tomar y calculo usando la mecánica cuántica, cuánto es la energía absorbida, cuánto es la energía que llega aquí, me da del 97%. Mecánica cuántica en acción.
La biología lo enseñó. Nosotros apenas lo estamos copiando. Muy bien, entonces esa es un área de la biología. Ahora les voy a contar un área completamente en la que yo creo que está más cercano a su corazón, y es lo que hace mi grupo de investigación, que es hacerlo en materiales. Entonces en materiales, nosotros nos dedicamos a materiales generar que tengan aplicaciones en diferentes escalas de tiempo y aplicaciones en diferentes escalas de longitud. Entonces, a ustedes muchas de las cosas que aprenden cuando hacen ingeniería es hablar de la microestructura y entender qué sucede cuando tú tienes un material, cómo se fractura, cuáles son las condiciones de fractura, por qué se dan lugares de las unas a las otras, etc. Nosotros nos preocupamos es de la escala atómica, y lo que queremos hacer es que si nosotros entendemos lo que sucede en un material a esta escala, podamos entender qué sucede en un material a una escala macroscópica. Y ya existen métodos en hacerlo, eso no lo quiero comentar aquí, pero es una realidad. Entonces, en este momento estamos en una disyuntiva faceta de la vida, y es que ahora, antiguamente los que nos dedicamos a los computadores teníamos dos cosas por hacer: hacer mucho cómputo y fumar marihuana para poder entretener. Yo nunca fumé marihuana, Martín. Pero, gracias a estos desarrollos de la mecánica cuántica, nosotros que hacemos simulaciones en la computadora, podemos ir a hablar y discutir con la gente que hace los experimentos, aquellos que desarrollan la teoría, y entre los tres podemos entender y diseñar lo que hace un material. Entonces, para eso quiero hacer un pequeño detalle, porque resulta que la manera como yo lo comenté es que resulta que la ecuación de Schrödinger depende de todo el mundo. Entonces, imagínate que tú tienes un material. Ustedes se acuerdan de algo básico de química, lo que era un mol, ¿no? Y en un mol tú tienes 10 a la 23 partículas. Imagínate que tú tienes 10 a la 23 partículas y cada uno pone un electrón. Entonces tú tienes, cualquiera que sea la ecuación que resuelva ese problema, va a depender de 3 veces el número de partículas que yo tengo, porque cada partícula tiene una posición en X, en Y y en Z. Entonces, mi problema, aunque lo tenga bien definido y sea la ecuación que quede, la tengo que resolver de tal manera que sea n veces estas 3 grados de libertad. Es imposible, es una tarea completamente imposible. Entonces, lo que hicimos fue cambiar la manera y definimos una nueva teoría que diga: en realidad no me preocupa dónde está cada una de ellas, sino me importa dónde está la densidad, dónde está la mayoría de ellas. Y si me preocupo de la densidad, esta cantidad, densidad, solamente me depende de 3 coordenadas. Esta fue la contribución de este señor, que se llama Walter Kohn, quien ganó el premio Nobel en 1998 en el área de química precisamente por generar esta teoría funcional de la densidad, y que sus trabajos han dado lugar a más de 45,000 citas. En este momento se hace anualmente trabajos en teoría funcional de la densidad que son del orden de entre 12,000 a 15,000 trabajos por año. Y la contribución de la generación de esta teoría fue por este señor. Entonces, bueno, ya tenemos la teoría. ¿En qué la podemos usar? La podemos usar en sistemas cristalinos. La podemos usar en aleaciones. ¿Por qué? Porque podemos generar mejores aleaciones que trabajen en mejores condiciones, a más altas temperaturas, en presencia de presión, en presencia de corrosión. Todo eso lo podemos hacer sin problemas, con una mano, con el violín. Podemos hacer estructuras a escala nanoscópica, lo que llamamos nanoestructuras. Este, por ejemplo, es un nanotubo de carbono, y aunque ustedes no lo ven muy bien aquí, este es un nanotubo de carbono experimental que tiene 2 nanómetros y que tiene muchas propiedades interesantes. Muy bien, entonces ahora ya les conté la mecánica cuántica. Ahora supongamos que ya tengo la mecánica cuántica y ahora yo quiero hacer uso de ella. Entonces yo lo que quiero encontrar materiales que tengan propiedades que a mí me interesan. ¿Cómo lo puedo hacer? En general hay 3 métodos que la gente usa. La primera de ellas es la minería de datos. Entonces esa es una de las cosas que en particular, por ejemplo, ahora estamos desarrollando en la Facultad de Ingeniería, y es precisamente que podamos entender la información que hemos obtenido hasta ahora. Imagínense, yo ayer les contaba una historia a los estudiantes con los que hablé, es de minería de datos. Ustedes cada vez que van a Walmart y pagan con la tarjeta de crédito, ustedes le están dando, ustedes por ejemplo, usan la tarjeta de puntos, ¿no? Cada vez que van a hacer compras, ustedes tienen puntos y todo lo demás. Lo que están haciendo es darle la información a Walmart de todo lo que ustedes hacen. Y les voy a contar un ejemplo bien clásico de donde la minería de datos hace un efecto muy grande. Resulta que en Estados Unidos un papá empieza a recibir información en su correo, en donde le decían que le dan información de comida para bebés, de pruebas de embarazo y cosas. Y le digo, yo tengo 60 años, hombre, yo ya estamos bebé, nada. Entonces el tipo ahí se queja, no te va a la tienda y vaya y dice, no, ¿cómo es posible que usted mande información? Yo tengo 60 años, yo no estoy interesado en tener hijos, yo quiero que paren ustedes de mandar información. Entonces el gerente le dice,
uy, no, yo no sé qué pasó, de verdad lo siento mucho, me disculpo, yo creo que no vamos a hacer, vamos a investigar a ver qué pasó. La tienda comienza a hacer la investigación. 2 semanas después, el tipo va a la tienda y dice, yo vengo a disculparme. Yo vengo a disculparme porque ya ahora entiendo por qué ustedes mandaban la información. Hace 4 días me acabo de enterar que mi hija está embarazada. ¿Cómo carajo lo supieron? Niñas. Cuando ustedes van a la tienda, ustedes dicen, yo cada vez que compro dulces. Pero si ustedes cambian el patrón y en vez de comprar 10 pesos de dulces, ahora compran 50, algo está pasando. Usted no está haciendo lo que hace comúnmente. Los datos me lo están diciendo. Pues bueno, la minería de datos es lo que hace. Mira correlaciones y esas correlaciones me enseñan. Lo más interesante de esto, de toda la historia, es que la predicción del embarazo de esta niña ocurrió antes que la niña lo supiera. O sea, no fue necesario que ella comprara pruebas de embarazo porque tenía sospecha de que estaba embarazada. No, los datos y el cambio de los usos que ella hacía lo supo. Entonces, cada vez que ustedes van a la tienda, le están diciendo a la tienda quiénes son ustedes. Mira el ejemplo vivo. Ustedes tienen hoy en día el celular y viven todo el día colgados de ahí. Cada vez que ustedes prenden el celular, le están diciendo a las personas que tienen acceso a esos datos qué están haciendo ustedes, por qué lo prende, a qué horas lo prende, cuántos tiempos se demora en prenderlo. Mira, por ejemplo, te voy a contar una cosa que hacen de minería de datos que me parece muy bonita, una aplicación bien bonita. ¿Ustedes saben cómo saben que un programa tiene un efecto? Que un programa se vuelve muy apetecido por el público. Uno dice, no, pues cogerán y llamarán por teléfono, o la compañía de cable dice cuántas personas se colgaron. ¿Usted qué cree? En la compañía de cable también cobra. Entonces lo que hicieron, ¿sabes qué fueron? Las compañías como ABC, CBC, todas esas cosas, lo que hacen es que llaman a las personas que venden el agua y le dicen, yo quiero comprarle el récord de uso de agua en toda esta ciudad durante el último mes. Y ellos correlacionan el momento en el que hacen propagandas con la cantidad de uso de agua. ¿Por qué? Porque si tú estás viendo un programa, lo más probable es que tú te levantes en el momento de las propagandas a usar el baño. Cuando tú tienes eso, mides la intensidad del uso de agua y te da la información exactamente de las personas que pudieran estar mirando el programa. Entonces, cada vez que están usando lo que sea, el teléfono, la computadora, todo, le están dando la información a alguien que lo va a usar. Les puedo contar más historias de esto, pero aquí no terminamos nunca. Alejandro sabe que yo me quedo aquí 6 horas y no tengo problema. La otra manera es una manera metaheurística, y es una manera muy interesante y tiene que ver con la siguiente. Imagínate que yo quiero resolver un problema y el problema es difícil. ¿Cómo puedo hacerlo? Miremos a la naturaleza lo ha hecho. Yo les voy a contar algunos de los algoritmos que la naturaleza ha desarrollado precisamente para resolver problemas difíciles. Y el otro es la búsqueda dinámica, que me quiero pasar por ello. Bueno, no les quiero contar porque la verdad es que es muy específico para sistemas de... Les voy a contar un ejemplo de cómo la naturaleza resuelve problemas interesantes. Y el problema es el siguiente. Ellos pusieron una ameba unicelular y la pusieron en una caja. Y la caja tenía una... ¿Cómo se llama? Un maze, ¿Perdón? Laberinto, eso. Pusieron un laberinto. ¿Ok? Entonces, lo primero que hace la ameba es que se expande, sobre todo porque tiene espacio. Entonces, se expande sobre todo el laberinto. Y luego lo que hicieron fue poner comida aquí y poner comida aquí. Y lo que la ameba hizo fue inmediatamente, acuérdense, son millones y millones de unicélulas. Solamente cada una de esas es una solita célula. Y todas se dispusieron siguiendo un camino. Resulta que ese camino corresponde al camino de mínima longitud. Desde el punto de vista filosófico, a mí inmediatamente me pregunta, carajo, ¿será que estas cosas son inteligentes? Acuérdate que es una sola célula y son inteligentes, tienen inteligencia para resolver un problema complejo, o es sencillamente algo biológico que les obliga a ellos a tomar decisiones para encontrar soluciones. Bueno, este método de poder resolver problemas expandiendo a todas las soluciones posibles y encontrando el mínimo camino, hoy en día se llama Maze Solving, y aquellos que lo quieran leer, es un paper publicado en Nature en el 2000.
Es un paper muy bonito, tiene 3 páginas. Lo leyó mi hijo que tiene 7 años, así que, digo, 12 años, perdón. Uy, es que el de 7 no sabe mi esposa. Y hay diferentes algoritmos que la naturaleza nos ha enseñado. Está el Firefly, que es las, ¿cómo se llaman? Los cigarras. Está el algoritmo de los lobos. Por ejemplo, cómo los lobos interaccionan entre sí para matar cómo cazan entre ellos. Yo puedo emular esa situación y hacer lo que mi algoritmo haga exactamente lo mismo para encontrar una solución. Entonces, esto se llama el Wolfram. Está el bee algoritmo, que es muy interesante. El algoritmo de abejas, porque las abejas, la manera como buscan comida y eficientemente te transmiten la información entre ellas, puede ser emulada para resolver problemas complejos. Para aquellas personas que resuelven problemas muy complejos en ingeniería, estos algoritmos son muy, muy buenos para hacer exactamente eso. Resolver problemas difíciles, en donde el problema es lo que llamaría un problema no lineal de alta optimización. Estos problemas de ingeniería son fundamentales. Y están los algoritmos que emulan cómo la genética actúa, que llaman algoritmos genéticos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue usar la mecánica cuántica, meter un conjunto de átomos dentro de la caja, dejar que los átomos interaccionen utilizando la mecánica cuántica, es decir, resolver los problemas de la mecánica cuántica, utilizar los algoritmos, el algoritmo de la cigarra fue el que usamos en este problema en particular. Y este algoritmo lo que hace es seleccionar cuáles son las estructuras que son mejores. Y después de que lo hacemos, acuérdense que esto fue completamente desordenado. Esto es lo que nos escupe la computadora. Después deja la computadora solita trabajando por un mes. Yo no hago nada, yo sencillamente le digo solucione. Claro, yo tengo que primero implementar que solucione las ecuaciones de mecánica cuántica, luego que haga esto, pero después de que lo haga solamente le doy las cosas y la computadora lo hace por mí. Después de que lo haga, ahora me puedo dedicar a miles de aplicaciones. Entonces, en mi grupo de investigación hemos hecho aplicaciones en ferroeléctricos, hemos hecho aplicaciones en termoeléctricos. Un ferroeléctrico, por ejemplo, es un material, por ejemplo, aplicaciones ferromagnéticas. Imagínate que tú aplicas un campo magnético y el sistema crea una corriente eléctrica. Eso es un ferromagneto. Ya existen. No muy eficientes, pero existen. Y la idea es encontrar mejores. Un termoeléctrico, imagínense que yo le pongo temperatura, un gradiente de temperatura a un material y me genera corriente eléctrica. Y corriente eléctrica ordenada. Eso es un termoeléctrico. Y hay materiales que pueden hacer eso. Y las aplicaciones que uno se le pueden imaginar son muchas. Y todo esto basado en la mecánica cuántica. Entonces, les voy a contar les voy a contar un ejemplo que me gusta mucho, es el único ejemplo que les voy a contar de lo que hemos hecho en mi grupo de investigación y tiene que ver con lo siguiente. Hicimos exactamente eso. Pusimos unos átomos en una caja, resolvimos los problemas utilizando la mecánica cuántica y después de hacerlo encontramos que la configuración que adquiría si poníamos bismuto y antimonio era esta. Y entonces, esta configuración la podemos ahora pelar y formar una sola estructura que es una monocapa perfecta. Y resulta que este señor tiene unas propiedades muy interesantes. Y esta propiedad, para eso les tengo que contar lo que es el efecto Magnus. Aquellos que les gusta mucho el fútbol lo han visto todo el tiempo. Y es el hecho de que si tú tomas una pelota y a la pelota le das una spin, lo pones a rotar, pero además le pegas en una cierta dirección, con el tiempo la pelota se va a desviar. Y esto es lo que llaman efecto Magnus. Y la razón es muy fundamental, porque cuando la pelota gira, al girar la pelota, la presión del aire en esta dirección es diferente a la presión del aire en esta dirección, que crea una fuerza que hace que se desvíe. Por eso es que los tipos hacen goles. Claro, los futbolistas son brutos y no saben qué es eso, pero lo hacen bien. Los inteligentes se vienen a la UAP a estudiar ingeniería. Pues bien, el material que yo les mostré hace exactamente eso. Y en nuestro caso se llama el efecto Rashba, que es que hay una propiedad en el electrón que llaman el spin, que es, si tú lo imaginas, es como si tuvieras una partícula que está rotando y resulta que el electrón rota o para arriba o para abajo, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo pongo un electrón y lo meto dentro de esta monocapa que les mostré, resulta que si tú lo metes en esta dirección, el mismo material te lo voltea. Entonces ya puedes empezar en aplicaciones. ¿Por qué? Una aplicación muy sencilla es decir, yo sé que el magnetismo existe. Si yo pongo aquí un magneto en este punto y un magneto en este punto, entonces yo lo que estoy haciendo es transportando el spin. ¿Y eso para qué carajo me puede servir? Señores eléctricos, Dios mío.
Ustedes viven de eso, ustedes hacen el transporte del electrón. Resulta que nunca hemos usado el spin para nada. Ahora podemos hacer el transporte de spin y ahora podemos generar una gran cantidad de aplicaciones que ahora se nos puede venir a la mente que ahora utilizan el spin, que son mucho más confiables y pueden hacer más impacto en la tecnología actual. Es muy complicado. Este es uno muy bonito. Lo que hicimos fue, ustedes tienen las baterías de litio y una de las cosas que ustedes han escuchado es que las baterías de litio pueden explotar. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hace que una batería de litio explote? Y la razón tiene que ver en la manera como la batería de litio funciona. Tú le vas metiendo átomos de litio, el sistema los acoge y los guarda. Y cada vez que va soltándolos al revés, entonces yo cuando suelto electrones genero un voltaje y ese voltaje es el que yo adquiero para poder hacer funcionar mis dispositivos electrónicos. El problema es que cada vez que yo saco litios, el sistema se reacomoda de manera diferente y cada vez va perdiendo memoria y llegará un tiempo en el que probablemente no haga lo mismo que uno espera que haga siempre y eso podría dar lugar a una falla. Ya se han generado baterías de litio, por cierto, que ya no explotan. Van a salir en los próximos 2 años, ya hay baterías de litio que no explotan. Entonces, lo que hicimos nosotros es, en colaboración con un grupo experimental, hacer baterías de litio, pero ahora con oro. Y encontramos que en el caso de baterías de litio y oro, nuestros cálculos, como el experimento, fue la gran de predecir lo que sucedía. No solamente ser capaz de predecir cómo el litio entraba, cómo el litio salía, cuánto voltaje era capaz de soltar, sino que además era capaz de decirme cuándo era el ciclo de vida de la batería, que es fundamental. Entonces, aquí están algunos de los resultados. Estas son nuevas aplicaciones que tenemos en aleaciones. Aquellos que se dedican a aleaciones que se llaman en medios ambientes difíciles. Yo quiero generar un material que alte a temperaturas altas. Y para un ingeniero no es lo mismo que para un físico. Cuando le preguntas a un físico temperaturas altas, el físico dirá, no, serán 1000 Kelvin. O sea, como 700 grados centígrados. No, para un ingeniero 350 ya es alta. De esas aplicaciones estamos hablando. Generar materiales que no cambien sus propiedades cuando yo subo la temperatura o cuando lo pongo bajo presión. Y es un problema muy difícil, ¿eh? Y lo que queremos hacer es generar baterías, materiales que llaman de níquel o titanio en esa aplicación. Y una aplicación que es muy bonita y que van a verla muy próximamente en nuevas tecnologías tiene que ver con la siguiente. Hay aleaciones de níquel que tú las fabricas, las estiras manualmente, les aplicas un estrés, las estiras y cuando las sueltas y las calientas, el sistema recupera la forma que tenía inicialmente. El sistema tiene memoria. El sistema se acuerda de la configuración que tenía. Entonces hay muchas aplicaciones que pueden darse lugar a eso y una de las preocupaciones de mi grupo de investigación es precisamente desarrollar aleaciones de níquel y de titanio en esta dirección. Entonces déjenme contarles también lo que yo pienso que espero que ustedes hayan aprendido. Una es que yo creo que la mecánica cuántica, independiente que no hayan aprendido los detalles absolutos, abre una manera de ver el universo. Y es el enlace a todo. Nosotros como seres humanos existimos por la mecánica cuántica. La manera como las células interaccionan entre sí es por la mecánica cuántica. La manera como los nuevos dispositivos electrónicos nos dan información es por la mecánica cuántica. Tenemos que usar a todo el mundo. Esto es una de las cosas más hermosas que está pasando en ciencia. Es que antiguamente era o los físicos o los químicos. Más aún, siempre existía esta noción de que los matemáticos eran Dios, debajo estaban los físicos, debajo estaban los químicos, luego estaban los biólogos y así sucesivamente. Pero gracias a todo lo que está pasando, llegamos a un punto en el que todos tenemos que hablar con todos para hacer un desarrollo tecnológico que impacte la humanidad. Y puedo contarles de miles de aplicaciones que la gente está haciendo que nos van a impactar a nosotros, en donde la base es la mecánica cuántica. Nosotros en particular hemos desarrollado algoritmos en esa dirección que están en un paquete computacional que no vendemos, lo regalamos, que se llama Paquimia. Podemos hacer materiales en una gran cantidad de aplicaciones, ya sean en materiales termoeléctricos, termomagnéticos, materiales que sean en bulto, que sean en desorden, o sea, un vidrio, por ejemplo. En una o dos dimensiones. No podemos hacer esto si no trabajamos en cercanía con el experimento y eso ha hecho que podamos comenzar a trabajar con empresas. Y cuando tú hablas de empresas, yo no hablo de la empresa que construye una carretera, no. Hablo con empresa que genera el material que luego se va a usar en este lugar.
porque son los materiales que cambian. Hoy en día les puedo contar, por ejemplo, ha habido nuevos desarrollos en el área de concretos en que podemos generar nanopartículas que se pueden meter dentro del concreto que mejoran enormemente sus propiedades elásticas. Una de las cosas que ustedes aprenden es que el concreto es una piedra. Por eso le pones hierro, para que se pueda elásticamente deformar. Hoy en día podemos encontrar situaciones en las que podemos deformar el concreto, dependiendo de lo que yo le ponga adentro. De todas maneras, sigue siendo un problema difícil y por eso espero que algunos de ustedes decidan moverse al área de ciencia y decidan hacer impacto, porque es de los jóvenes, aquellos que no tienen límite en el pensamiento, que no tienen taras mentales para evitar pensar cualquier estupidez y lanzarla y hacerla, es que se pueden hacer cambios importantes. Y déjenme terminar con dos frases importantes de dos personas que han contribuido. El primero es Niels Bohr. Y con esto yo lo que quiero decirles es que, aunque la mecánica cuántica es una realidad y la mecánica cuántica está basada en ecuaciones muy precisas, la comprensión fundamental en nuestro cerebro y el impacto que nos tiene para nosotros es muy difícil. Niels Bohr dijo: en realidad no hay un mundo cuántico. Es incorrecto pensar que la tarea de la física es encontrar cómo es la naturaleza. La física se preocupa de decir qué es lo que la naturaleza nos dice. Nosotros no podemos modificar, o no deberíamos modificar la naturaleza. Deberíamos es de escucharla, porque la naturaleza ha aprendido con más años que nosotros. Si nosotros hacemos una buena tarea, nosotros podemos aplicar todo esto que hemos aprendido en hacer cosas que nos mejoren nuestra calidad de vida. Y lo segundo es una frase de Heisenberg. Y dice: los átomos y las partículas elementales no son reales. Ellas forman un mundo de potencialidades o posibilidades más que una cosa de hechos. En otras palabras, imagínense que yo tengo todo lo que yo puedo tocar. Les voy a poner un siguiente ejemplo. Y yo siempre les pregunto a mis estudiantes porque les parece muy difícil imaginarlo. Yo le doy un vaso de agua a usted en la mano, se lo entrego. Y le digo: yo tengo otro vaso con agua, ¿ok? Y lo llevo a otro salón. Usted está conmigo en el salón. Y le pregunto: ¿cuál es la probabilidad de que el vaso con agua que yo me llevé y que usted nunca vio esté como el suyo, lleno o vacío? Solamente si lo mido, solamente si voy y lo miro, yo voy a saber qué es. Eso es lo que dice la mecánica cuántica. Solamente hasta cuando yo observe, yo sabré qué sucede. De resto, todas las posibilidades son posibles. Eso es lo que me dice la mecánica cuántica. Y si lo ven desde el punto de vista de la vivencia que nosotros tenemos como seres humanos, es la manera como actuamos. Hay un experimento que se hicieron hace poco en una universidad muy respetable en Estados Unidos, pero no quiero decir el nombre porque se han ofendido cuando digo este comentario. Es el siguiente: cuando uno hace experimentos sobre cómo el cerebro humano se puede conectar, nosotros tenemos el campo magnético y todo lo que tú quieras, pero imagínate lo siguiente. Por eso les pregunté al principio si ustedes tenían alguna conexión con alguien. Entonces, pues, hicieron el siguiente experimento. Dos personas decían que estaban muy conectadas. Entonces llevan a uno de ellos a un salón y lo llevan a otro salón. Y en un salón al tipo le muestran ciertos objetos y el otro en el salón tiene que adivinar qué objetos le mostraron. Solamente eran figuras geométricas. El tipo en el otro salón, con probabilidad del 95%, siempre atinó. Entonces todo el mundo dice: no, es telequinesis, telecaja. No, a lo mejor es mecánica cuántica. Y nosotros no lo hemos entendido. Y para eso me quiero despedir. Ahora sí me puede ayudar con el semáforo, por favor, con el micrófono. Semáforo. Es Windows, por eso se demora. Tiene que hacer reboot y todas esas cosas. ¿Ya? Gracias por la invitación. Y espero que me pregunten algo, porque si no fue que se durmieron. Agradecemos al doctor Aldumberto Romero Castro la presentación de su tema. Si alguien quiere hacer una pregunta respecto al mismo. Ya puede apagarlo. O si no, saque el tequila, cualquiera de los dos. Aquí tienen una pregunta. A ver, te lo pongo de la siguiente manera. Imagínate que tú tienes un edificio y el edificio tiene 35 pisos, ¿ok? Entonces, tú
tú estás en el primer piso y si yo le doy suficiente energía, el segundo, él solamente puede pasar al segundo piso. Entonces tengo una sola posibilidad y lo que puede hacer es que o térmicamente o por otra razón sencillamente, ya no, como yo viejito que ya sea al segundo piso y ya siente, ya baja uno al primer piso y emite lo que recibió, solamente esa cantidad. Claro, pero dependiendo de la energía yo puedo haber saltado al tercer piso, al cuarto piso, al quinto piso y el efecto fotoeléctrico es aquel tal que la energía es tal que sencillamente el electrón llegó hasta el 35º piso y más allá. Entonces el electrón está completamente libre y por eso yo lo puedo medir. Entonces, lo que dice la mecánica cuántica es que hay niveles discretos de energía que yo puedo saltar entre ellos, pero llegará un momento en que esos niveles serán un continuo. Y en ese momento yo es lo que puedo observar desde el punto de vista continuo. Pero los niveles discretos los puedo únicamente observar cuando yo mido algo. Yo no los puedo ver, yo no puedo saber eso hasta que yo no mida algo. Por eso hay algo intrínseco en la mecánica cuántica, que yo solamente voy a saber qué sucede ahí hasta que yo no mida. Yo no sé si el electrón está en el primer piso o en el segundo piso o en el tercer piso hasta que yo no mida. ¿Alguna otra pregunta más? Allá. Mira, porque yo creo que en la mecánica cuántica tiene que ver con lo siguiente. La pregunta, y yo creo que tiene que ver con un grado más fundamental. Cuando tú, como ser humano, te preguntas a ti mismo, ¿cuándo yo soy consciente de algo? Cuando lo observo. Porque realmente, con el ejemplo que yo les di del vaso, yo nunca voy a saber qué pasó con ese vaso que yo no he podido medir. Hay un concepto que si tú buscas en la web acerca de la mecánica cuántica, siempre cuentan que es el gato de Schrödinger. Que es que imagínate que tú pones un gato dentro de una caja y pones un veneno. Nadie ha hecho el experimento en vivo, por cierto, ¿no? Entonces, para que no vayan a decir. Entonces, pones un veneno y le pones un átomo en la puerta. Y el átomo puede cambiar en algún momento dado. La pregunta es si tú, en el momento en el que hagas la medición, el gato va a estar vivo o muerto. Entonces, el ejemplo bien vivo es tú coges la caja, mueves la caja y el gato maulla, está vivo. Pero solamente hasta cuando mediste. Nunca vas a saber si el vivo está muerto. Entonces, ¿cómo eso repercute en la mecánica cuántica? Que antes de que tú midas, todo es posible. Y después de que tú midas, solo una de las posibles cosas que podía darte es posible, porque la mediste. Pero antes de que tú midas, todo es posible. Cuando les mostré el ejemplo de que cuando tú absorbes la clorofila y absorbes la cantidad de energía en la hoja, imagínate que lo que sucede es que todos los caminos en que el transporte del paquete de energía puede llegar al lugar en donde se convierte en comida para la planta, todos son posibles. Pero yo nunca lo mido, por lo tanto, como todos son posibles, todos los puede usar. Y al poder usarlo todos, eso es lo que me da la eficiencia del 95%, 96%. Pero imagínate, uno no realiza la eficiencia. Imagínate, yo siempre les hago el siguiente ejemplo de la siguiente manera. No les voy a poner el ejemplo, pero lo he hecho en conferencias bastante grandes, pero imaginen que ustedes están sentados todos en una fila y le digo al primero, pégale un puño al del lado. Entonces habrá el maldadoso que le pegue bien duro, al del otro que no, es mi novio, le pego bastito, y así. Y entonces le pega, y a final de cuentas yo le pregunto al último, ¿tú qué crees cómo fue el puño del primero? La verdad, no tienen ni idea, porque cada uno se transmitió de una manera diferente. Imagínate en este caso en particular, que yo le diera energía a este señor y le dijera, pégale hasta allá, y el tipo diga, no, la energía es buenísima porque el 95% de lo que él pegó le llegó allá. La naturaleza es sabia. La naturaleza nos enseñó que es capaz de generar métodos para... Les voy a contar otra historia que me parece a mí muy linda acerca de la mecánica cuántica en la biología. Uno se pregunta cómo, por ejemplo, los pájaros son capaces de emigrar en la época de invierno y otoño. Entonces siempre te cuentan, no, es que los pájaros tienen alguna parte magnética dentro de su pico y orientan la dirección de la parte magnética con respecto al campo magnético de la Tierra y por eso es que se pueden mover. Bueno, han encontrado pájaros que no tienen nada magnético, nada, y lo hacen. Viajan desde Noruega hasta el sur de Italia. ¿Por qué? Bueno, puede ser por la pizza, yo también lo haría, hombre, ya. Pero la verdad, lo hacen por algo que nadie tiene una respuesta. Pero la respuesta alternativa que se ha hecho en la mecánica cuántica es la siguiente. Resulta que este pajarito, en su ojo, tiene una molécula que cuando absorbe energía, genera un par de electrones que se acoplan entre sí. Entonces los dos electrones están así, ¿de acuerdo?
Al tener este par de electrones entre sí, resulta que uno comienza a rotar alrededor del otro y genera un campo magnético. Y ese es el campo magnético que se usa para que el pájaro se mueva en una dirección. Pero solamente se crea porque el acoplamiento entre los dos electrones es cuántico. Si no, no podría darse. Que sea la respuesta o no, difícil. Pero es la única respuesta que existe hoy en día que es capaz de explicar lo que hace. Entonces, la mecánica cuántica la vivimos de miles de maneras, no somos conscientes. Pero la reacción que nosotros tenemos ante ello es fundamental. Y yo creo que lo que me gusta a mí del área de ingeniería es que tú aprendes las herramientas matemáticas para defenderte a escala macroscópica, pero tienes la sensación de lo que sucede a escala atomística. Yo me acuerdo, yo fui ingeniero civil y por desgracia solamente practiqué 2 meses, pero yo me acuerdo que mi única entrevista de trabajo, yo llegué y nos pusieron a todos en fila, ¿no? Y entonces el tipo llega y dice, yo quiero que me diga cuánto es la resistencia de la tierra donde ustedes están parados. Y yo, hijo de madre, deme la ecuación y yo lo hago, pero yo ni idea, no sé qué hacer. Y me acuerdo que hubo un tipo de universidad pública en Colombia, que el tipo llega y pega un zapatazo y dice, es más o menos de tanto. Y le dieron el empleo. La pregunta es ¿por qué? Porque un buen ingeniero es aquel que tiene la mente abierta para desarrollar cosas. Ustedes son jóvenes, ustedes tienen la capacidad de desarrollar todo lo nuevo. No tengan miedo. Yo ayer les decía que una de las cosas que más me duele, de verdad, de Latinoamérica, es que el estudiante que nosotros tenemos generalmente en Latinoamérica es miedoso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos miedo de hacer el oso. Uy, yo no pregunto porque qué dirán, yo eres estúpido, no, yo mejor no digo nada, no. ¿Alguna pregunta, niños? No, uy, no, que no me mire, que el profesor, yo no vine, yo soy blanco, yo soy... No, ustedes vinieron aquí para aprender. Y de la única manera que van a aprender es decirle, profesor, ¿sabe que yo no entendí un carajo de usted que llegó? Es la única manera que ustedes van a aprender. Cuando ustedes realicen eso, van a ser excelentes ingenieros. Y van a poder hacer mecánica cuántica, o van a hacer mecánica de fluidos, o van a hacer estructuras. ¿Por qué? Porque pueden darse lugar a miles de aplicaciones con la mente abierta para poder aprender. Pero mientras que ustedes sigan teniendo la tara mental, que es imposible hacer una pregunta a un profesor, porque ¿qué van a pensar mis compañeros? Estamos mal. Yo podría hablar de muchas cosas de los gringos, buenas y malas, pero una cosa que siempre les admiro es que ellos no tienen ningún problema en levantar a hacer la pregunta más estúpida del mundo, porque ellos piensan que son cercanos a Dios. Y tú puedes decir, ay sí, qué divertido, qué bueno que son así porque no tienen miedo. Qué bueno que uno aprendiera esas pequeñas cosas y dijera, adaptémosla a nosotros, no tengamos miedo de preguntarle a un maestro en cualquier clase. Hagamos preguntas difíciles, porque yo te apuesto que cualquiera de los maestros que ustedes estén aquí van a estar felices de que ustedes se pongan en condiciones de decir, voy a hacer una pregunta que les cueste trabajo. La única manera de ser un buen ingeniero es tener la mente abierta. Imagínate la gente que desarrolló esta teoría. Cuando uno piensa en la teoría que se desarrolló la mecánica cuántica en 30 años completamente, desde 1900 hasta 1927, se hicieron más aún. En 1927 se predijeron cosas que solamente hasta los 2000 se pudieron medir. O sea, se predijeron hace 70 años y aún así funcionó. ¿Por qué? Porque esta gente no tenía la tara mental. Vamos a hacer cosas que eran imposibles. Y Einstein, tan y como lo vemos nosotros, este genio y absoluto y cosas de esas, fue incapaz de comprender. Claro, hay una fotografía muy famosa de las reuniones que tenían en la que está Niels Bohr y Albert Einstein. Estas reuniones más o menos duraban del orden de 4 a 5 días. Se reunían y se sentaban Niels Bohr, Albert Einstein, se ponían a discutir acerca de la mecánica cuántica, y en la tarde Albert Einstein se paraba y ponía una posibilidad de tal manera que la mecánica cuántica no funcionara. Y en la mañana venía Niels Bohr y les demostraba por qué estaba mal. No se tenían miedo, porque la ciencia no es para dar miedo, la ciencia es para abrirse. Y yo quisiera concluir con una cosa que a mí me parece fundamental para ustedes jóvenes, y es, ustedes acaban de demostrar que el país tiene futuro es por ustedes, no por nosotros. Nosotros ya pasamos de época. Pero ustedes demostraron que cuando trabajan juntos pueden hacer mucho más que lo que pueden hacer cualquier político que está en este momento. Es ahora la responsabilidad de ustedes el poder abrir la mente y hacer cosas mucho más allá que solamente, bueno, no quiero deteriorar lo que ustedes hicieron, pero ustedes pueden hacer mucho más, pueden construir cosas más grandes, pueden tener más impacto en la sociedad, mientras que sepan que ustedes son jóvenes y pueden arriesgarse a todo. Y te aseguro que los maestros que vienen aquí se morirán de la envidia de verlos que ustedes son capaces de hacer eso. ¿Más preguntas? Una pregunta más. Porque yo hablo hasta, mire, el almuerzo es como hasta las 3 de la tarde, así que no tengo problema. A ver, allá arriba en la parte superior. Comentaba que la luz está dejando un contacto como partícula y cuando nos
Esa es una pregunta maravillosa. Mira, yo creo que ningún objeto, ninguna decide portarse. Yo creo que se manifiesta de la manera que nosotros queremos. Si nosotros queremos ver la luz como onda, es onda. Y si es partícula, es partícula. Es nosotros los que decidimos de qué manera la podemos observar. Mira que en el momento en el que nosotros decimos, yo creo que es una onda, y hay de los dos slits, en el que están los dos huequitos, lo veo perfectamente como onda. Pero si yo digo, no, yo lo quiero ver como partícula, pues ilumino y yo veo que absorbe cuántos de energía. Eso es porque es una partícula. Entonces, no es que tome decisión, pero tu pregunta de lo de la inteligencia, a mí me parece más fundamental es no es que los objetos pudieran ser o no inteligentes, pero la pregunta es hasta qué grado nosotros, como seres humanos, hemos pasado incomprendidos con respecto a la naturaleza, de qué tan inteligente es la naturaleza. Nosotros vamos a encontrar miles de casos. A mí me parece, ayer les contaba uno que me parece muy bonito, es, hay animal que yo aborrezca más que una cucaracha. Y siempre no les ha pasado de que ustedes cuando intentan matar la cucaracha nunca. ¿Por qué? Porque el animal ha desarrollado una capacidad biológica y tiene unos sensores que detectan cambios en el viento. Entonces, cuando tú intentas golpearle, estás cambiando el viento. Él inmediatamente lo detecta y no solamente detecta que lo van a golpear, sino en qué dirección viene. Él sabe perfectamente en qué moverse. La naturaleza te lo enseñó. ¿Es inteligente? Cuando tú piensas en una cucaracha, dices, no, hombre, a lo mejor mi profesor es mejor. Pero inteligente puede que no lo sea. No lo sé, porque la palabra inteligencia nosotros hemos sido muy burdos en usarla. Y yo creo que hoy en día, cuando nos devolvemos y miramos la naturaleza y la vemos inclusive a escalas atómicas, podemos encontrar que la manera como nos refresca la naturaleza. No digo que yo a las como 3 horas. Hay otro experimento que me fascina y es una abeja. Y a la abeja le dieron la oportunidad de irse por 2 túneles diferentes. En un túnel siempre le daban comida y en el otro túnel no le daban comida. ¿Ok? Y lo que hicieron es que le pintaron en la puerta el amarillo en un lado y el rojo en el otro lado. Y la entrenaron, ¿no? Varias veces. Después le quitaron el color. Entonces tú dices, espérate, la abeja no piensa. Entonces la abeja, cuando le quitan el color, porque el color es visible, pero ya le quito el color, lo más probable es que ahora el 50% se vaya para un lado y el 50% se vaya para el otro lado. La abeja siempre se fue en la dirección que era. ¿Es inteligente? Entonces, decir que los objetos llegan a adquirir inteligencia, no lo sé, pero no puedo decir tampoco sí. Pero lo que sí es que hay muchas situaciones en que nuestra palabra, como interpretamos la inteligencia, va más allá de lo que nosotros hemos entendido hasta ahora. Y eso solamente ha venido ocurriendo porque nosotros abrimos las puertas para decir, ahora vamos a hablar más con los biólogos. Por ejemplo, estos algoritmos que les presenté, la ciencia los hizo hace muchos años. Oye, no estamos descubriendo nada nuevo. Los lobos saben cómo matar desde hace tiempo. Nosotros copiamos lo que hacen. Los ingenieros están comenzando a usar algoritmos genéticos para resolver problemas muy complejos desde los 70s, pero la genética existe desde que existe la humanidad. La teoría que nos da lugar cómo nos replicamos nosotros como seres humanos, ya la sabemos desde los 60s. Independiente de cómo se robaron la idea, y hablemos de eso, no quiero hablar, de cómo el premio Nobel de que se descubrieron el DNA no fue otorgado a las personas que se lo merecían, pero bueno. ¿Tenían otra pregunta? Tiene repercusiones desde todo punto de vista. Imagínate, o sea, yo estoy poniendo la mente a trabajar. Imagínate que si nosotros creemos el Big Bang como es, y decimos, inicialmente todas las partículas estaban juntas, entonces todas estamos entanglement, todas estamos acopladas entre sí. Eso quiere decir que de alguna manera, yo sé tú qué piensas en este momento, aunque no lo entienda. Entonces, si eso es así, la mecánica cuántica me está diciendo que todas las partículas que existen en el universo de alguna manera tenemos la presencia del otro. ¿Qué tanto podemos llegar hasta allá? No lo sé, es difícil, es bueno llevar la frontera de la ciencia hasta lugares que no sabemos hasta dónde llegar, aunque siempre hay que llegar al punto de decir, únicamente lo que nos va a corroborar lo que nosotros entendemos es lo que podemos medir, porque es lo que nos va a responder las dudas. ¿Aquí había otra pregunta? Imagínate lo siguiente, de las cosas más fundamentales de la mecánica cuántica, dice, hay ciertas variables que están acopladas entre sí y que no les gusta vivir entre ellas. Imagínate como tú viviendo con tu suegra.
Tú no quieres vivir con ella. Bueno, no todas, pero mi esposa con mi mamá es un ejemplo. Entonces, no quieren vivir juntas. Entonces, imagínate que tu suegra se queda en la casa, tú te vas con tu novia a alguna parte y por error la niña deja la mano en el carro, tú cierras la puerta y le partes la mano. Tu mamá se va a alegrar. Son variables que están acopladas entre sí. La mecánica cuántica tiene variables que están acopladas entre sí. La posición de una partícula y el momento o la velocidad de la partícula están acopladas. Es decir, si yo intento medir posición y velocidad al mismo tiempo, no va a ser posible, lo cual te lo puedo presentar de otra manera. Yo quiero medir en una partícula posición y velocidad. Entonces la partícula, imagínate, es un átomo, ¿no? Yo no lo puedo ver. Entonces tengo que buscar algo que lo mida. ¿Qué puedo hacer? Entonces voy a coger y voy a enviar un láser. Entonces yo pongo un láser y cuando la partícula pase por enfrente del láser, entonces ya, listo, la detecté. Pero claro, como el láser son partículas, es un momento, por lo tanto, la energía que adquirió del golpe del láser la cambió. Entonces, ¿cuál velocidad tenía? ¿Sí? No la pudiste medir las dos a la vez. Entonces, hay variables que están acopladas entre sí. El momento angular es otro de ellos, que es de las cosas más raras que hay. Ese momento angular que ustedes aprenden en sus cursos de dinámica, es uno de esos conceptos en mecánica cuántica que es muy raro. Por ejemplo, en el caso de mecánica cuántica, si tú mides el momento angular en una dirección, no puedes medir el momento angular en otra dirección. ¿Por qué? Porque es intrínseco a la mecánica cuántica. No podemos desarrollar mediciones de ciertas variables porque hay entre ellas que se repelen como tu suegra y la novia. Exactamente de la misma manera. No me preguntó ninguna niña. No aprendieron nada de Marie Curie, hombre. Mira, yo creo que hay dos cosas fundamentales y aquí me echarán de este departamento si no digo lo que tengo que decir, pero yo creo que tus profesores van a estar contentos de que tú pienses así. La investigación es muy relativa porque tú puedes decir, yo quiero hacer investigación de los átomos o yo quiero hacer investigación de cómo una estructura se ve afectada por un sismo. ¿Sí me entiendes? Lo que digo es que de la única manera que va a pasar es que saltas al vacío y lo hagas. Vas y le digas al profesor, ¿sabes qué? Yo no sé qué hacer investigación, pero quiero aprender. Yo te diría que en el 90% de los casos, los profesores van a estar felices de que tú vayas allá. Porque te van a dar oportunidades de explorar cosas que tú no puedes hacer y ellos van a estar felices porque tienen un esclavo más. Entonces eso ayuda. Pero siempre vas a tener la posibilidad de aprender cosas que te lleven a un punto más allá. Mira que yo no sé si ustedes yo me volví mexicano hace 2007 y yo creo que aprendí a querer México como ustedes. Yo creo que lo que los jóvenes hicieron es demostrar lo que son capaces. Imagínate que hacen eso en todo. Cuando ustedes tienen el proceso de votación, ustedes no votan, carajo, y después se quejan, vayan a la... No se quejen. Quieren que las construcciones hagan mejores, dedíquense a estudiar mejor. Quieren hacer investigación, vayan a hacerla, muevan las barreras, rompan lo que no tengan que romper, porque a final de cuentas los jóvenes siempre se pueden arriesgar. Mira que la diferencia de nosotros a la edad que tenemos, y yo creo que mis colegas me van a decir que esto es cierto, nosotros siempre programamos nuestra vida. Nosotros siempre decimos, mira, ya adquirí una deuda de una casa, entonces ya no me puedo dejar echar, entonces ya me toca ir a arrollarme al jefe para que no me vaya a echar, hombre. Usted joven no importa, no importa, usted siempre puede hacer eso. Usted siempre puede decir, como de Broglie, voy a introducir algo que cambie el universo y luego me pongo a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque lo hago así, porque siempre tengo la juventud para hacerlo. De Broglie lo hizo cuando era estudiante de doctorado. Tenía 23 años y cambió el mundo, 23 años. Y luego, me voy a poner a hacer otra cosa. Mira que cuando le dieron, hace 5 años le dieron el premio Nobel a un biólogo que está en la Universidad de California en San Diego, que lo que él descubrió fue una manera de poder cortar las cadenas de DNA en manera precisa. Es decir, yo quiero cortar de aquí hasta aquí, yo puedo instalar 2 moléculas precisamente y luego realizar el corte. Cuando le fueron a dar el premio Nobel, no lo encontraban. El tipo estaba afuera en el mar. ¿Y usted qué? Disfrutando la vida. ¿Pero usted es un científico? No, yo lo fui. Ya no. Pero hizo, el momento que tenía que hacerlo, lo hizo a la edad en la que un joven puede romper barreras.
Si ustedes tienen miedo de romper las barreras, si ustedes tienen miedo a hacer una pregunta en clase, si ustedes tienen miedo, entonces ¿para qué carajos están aquí? Si aquí en la universidad es el lugar en donde tú tienes el derecho a arriesgarse a lo que tú quieras. Puedes arriesgarte a ir a tomar trago desde las 6 de la tarde del viernes hasta el domingo a las 9 de la mañana. El que no lo haya hecho, que levante la mano. Yo no la puedo levantar porque yo lo hice. Bueno, así como tienes capacidad de hacer eso, tienes la capacidad de cambiar esto. Cuando ustedes fueron como ingeniería, como facultad de ingeniería, y fueron, le dijeron al decano, dijeron, yo quiero unirme a recuperar lo que sucedió en mi país, ustedes fueron más allá de lo que... Y no crean, cuando yo hablo con ellos, hablan de un orgullo de los estudiantes que tienen, no se crean, se les llena de la voz de decir, los estudiantes de aquí hicieron eso, de orgullo. Den ese orgullo en otras cosas, no solo en eso. Ustedes rompan todo lo que tengan que romper, muevan el muro, tienen la fuerza, tienen el ánimo, no les dé miedo, pero la única manera de poderlo hacer es haciéndolo. Si tú dices, ¿cómo puedo comenzar investigación? Ve y dile al profesor, mire, sabes que yo nunca he hecho nada. Yo lo único que he hecho en mi vida es vender bazuco y ya no quiero vender más. Me voy a dedicarme a otra cosa. Entonces, hazlo, intenta aprender de ellos. Los maestros siempre van a estar dispuestos a compartir lo poco que saben, porque nosotros sabemos poco. Pero lo que sí sabemos es que nosotros tenemos un medio condicionado en que podemos pasar lo que hemos aprendido. Y podemos saber en dónde liderarte para que vayas a explorar nuevas cosas. Entonces, mira, yo creo que lo único que un estudiante puede aprender, y si yo quisiera que llevaran el día de hoy para su casa, no es que, al menos escuché mecánica cuántica, ya sé lo que es entanglement. Espero que sí. Pero más me gustaría que ustedes dijeran, ahora yo tengo la energía para que el día de mañana yo pueda ser el mejor ingeniero. Quiero ser mejor que mi maestro. Y yo creo que todos ellos de aquí lo van a hacer. Mira que, para que vean que yo escucho, Alejandro ayer me estaba contando de un ex estudiante de aquí y me decía, ¿quién pensara que ese ex estudiante ahora es un ingeniero tan exitoso? Qué orgullo saberlo. Eso me lo dijo él, de un estudiante que pasó por aquí. No quisieran que el recuerdo que ustedes dejen en esta universidad, es decir, los de la UNAM, pa'l carajo, la UAP, porque nosotros somos los que somos. Nosotros somos un país en México que siempre ha sido centralizado políticamente, administrativamente y educacionalmente. Ustedes pueden ser la diferencia. Ustedes pueden demostrar que la UAP va más allá, que la línea en la cual está siempre definida, que cuando pasa cualquier cosa en este país hay que llamar siempre a los ingenieros de la UNAM, que son los únicos que saben. No es cierto, no es cierto. Ustedes tienen fabulosos profesores aquí. Vayan, demuestren a los de la UNAM de qué no están hechos, porque ustedes están mejores. Y eso lo van a hacer haciéndolo, lanzándose al agua. Si ustedes miran una facultad de ciencias de la UNAM, en la UNAM tienen facultades de ciencias que tienen casi 100 profesores. Claro, 20 son exitosos, pero 80 son perdedores. Ahí es cuando te preguntas, no, yo quiero ser exitoso. Yo voy a usar que mi universidad, la UAP, una universidad pública, sea tan conocida como la UNAM. No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y uno de los procesos que está desarrollando ahora el decano de la facultad, que me comentó muy orgullosamente ayer, es precisamente de internacionalizar la facultad. Y ustedes son los objetos. Ellos ya no van a internacionalizarse, son ustedes los que van a internacionalizarse. Ustedes son los que se van a ver favorecidos por ello. Vayan y háganlo, háganlo. Gracias. La Facultad de Ingeniería hace entrega de un reconocimiento al doctor Aldo Humberto Romero Castro por la presentación de su tema Diseño de materiales de la aplicación al átomo desde la mecánica cuántica. Muchas gracias, doctor.